Shalom amados, qué placer volver a encontrarme con ustedes. Les habla Vanessa Martínez del Ministerio Rúa Shalom. Estamos transmitiendo desde la República Dominicana. Es de sumo gozo poder comunicarme con ustedes a través de este canal de YouTube, esperando que sean bendecidos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las fiestas del Señor, específicamente las fiestas que vienen, que son las de la temporada del otoño. Vamos a hablar esta tarde de la fiesta de Yom Teruah, que es una fiesta muy importante, y hoy vamos a entender algunos puntos y algunas definiciones a tomar en cuenta. La palabra Yom Teruah se divide en dos: Yom, que significa día, y Teruah, que quiere decir clamor, es decir, aclamación de gozo o grito de guerra, especialmente estruendo de trompetas como una alarma. El soplar de las trompetas, gozo, júbilo, ruido fuerte, regocijo, vocerío y sonido. Si se da cuenta, la definición de Teruah es más profunda que simplemente trompetas. Es júbilo, es ruido, es regocijo, es aclamación, es sonido de guerra, sonar de trompetas. Podemos definir a Yom Teruah como el día de aclamación y gritos de guerra, donde suenan fuertes las trompetas como alarma. Sin embargo, en diversos pasajes nosotros encontramos la palabra Teruah traducida como aclamación. Por ejemplo, en el Salmo 47:1, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Allí la palabra que es traducida como aclamad es la palabra hebrea Teruah. Y en otros pasajes como el Salmo 66:1, el 81:1, el 100:1, también está traducida la palabra Teruah como aclamación. Mientras que en otros pasajes la palabra Teruah es traducida como alarma. En Números 10, versículo 5 dicen: y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Aquí es traducida como alarma. En el libro de Primera de Samuel 4:5, aconteció que cuando el arca del pacto de Yahweh llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. En este pasaje es traducida como júbilo, pero en el original la palabra que está allí es la palabra Teruah. Por estos pasajes podemos ver que Teruah, mucho más que significar trompeta, significa el ruido de la trompeta, el ruido fuerte. Explicado este concepto, vamos a iniciar con esta cita divina que está establecida en el libro de Levítico. Recuerden que todas las fiestas bíblicas están establecidas en el libro de Levítico 23. Inicia con el Shabbat semanal y de ahí entonces inician las demás fiestas. En esta oportunidad vamos a tratar la fiesta de Yom Teruah o Día de las Trompetas. Vamos a Levítico, capítulo 23, versículo 24. Dice de la siguiente manera: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una convocación al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Cuando dice que será un Shabbat, es porque las fiestas bíblicas, cuando caen en un día de la semana, que no es el día de reposo, está considerada como un Shabbat alto, como un día de reposo. Esta cita divina cae en el día primero del mes séptimo. Es un Shabbat alto, se tocan los shofares, se tocan las trompetas. En la antigüedad se hacía un holocausto y vamos a ver en qué consistía este holocausto, y para eso vamos al libro de Números en su capítulo 29 y vamos a leer del 1 al 6. Dice de la siguiente manera: en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, os será día de sonar las trompetas, y ofreceréis holocausto en olor grato a Yahweh, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros, además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, y su libación conforme a su ley, como ofrenda encendida a Yahweh en olor grato. Hay un punto importante a resaltar. Esto que acabamos de leer son los sacrificios que habían que hacer para esta fiesta, además del sacrificio diario y del mensual, que era cuando es Rosh Hodesh o la luna nueva. Y cuando vemos aquí esto del sacrificio, si lo traemos a estos tiempos, nos quiere decir esto, hermanos, que cada día tenemos que hacer sacrificio de alabanza delante del Eterno. Cada día estamos llamados a tener un devocional de oración, de adoración, de alabanza delante de nuestro gran Dios. Bendito sea su nombre. Pero hay algo muy importante que yo quiero aclarar, y sé que seré bien criticada por este concepto que quiero explicar,
pero es mi responsabilidad decirlo porque independientemente de lo que diga cualquier otro ministro, nosotros tenemos que ser bíblicos y tenemos que hablar lo que está en las escrituras. Y es que Yom Teruah no es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, cuyo nombre significa cabeza del año, es una celebración de 2 días que inicia el primero de Tishri, o sea, en el séptimo mes. Es igual, coincide con la fiesta de las trompetas. Es considerado el año nuevo, conmemorando la creación de Adán o la creación del hombre, y observado por judíos ortodoxos, judíos mesiánicos y por muchos que están volviendo a las raíces hebreas. Sin embargo, en las Sagradas Escrituras no habla absolutamente nada referente a esto. La Biblia habla de Yom Teruah, Día de las Trompetas. Lo leímos en el libro de Levítico 23, donde están establecidas las fiestas del Señor. Allí está establecida Pesaj, que es Pascua, los panes sin levadura, Shavuot, que es Pentecostés, Día de las Trompetas. En ningún momento dice que es Año Nuevo, en ningún momento dice que es Rosh Hashanah, en ningún momento dice que es cabeza del año. Y eso es importante que lo tengamos claro, amados. ¿Por qué? Porque la Escritura establece cuándo inician los años y los meses. Y vamos a leer para ello el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 12. Voy a leer desde el primer versículo. Dice: habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el principio de los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán un cordero según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Yahweh. Entonces, según estos versículos en el libro de Éxodo capítulo 12, el año y los meses inicia en el tiempo del mes de Abib, que es cuando se celebra Pesaj, la Pascua. Es importante destacar, hermanos, que en las Escrituras al único mes que Dios le puso nombre fue al mes de Abib. Luego los demás meses son numerados: primero, segundo, tercero, hasta séptimo mes. El nombre de Tishri, dado al séptimo mes, viene de Babilonia. Esto es importante que usted y yo lo sepamos, porque de allí es cuando vamos a hacer conexión con la fiesta de Rosh Hashanah. Es importante destacar, hermanos, que en las Escrituras al único mes que el Padre Eterno le puso nombre fue al mes de Abib, el mes que da inicio a la Pascua. Luego los demás meses están nombrados numéricamente: segundo mes, tercer mes, séptimo mes. Sin embargo, los judíos tienen 2 calendarios de 12 meses. El religioso, que es el escritural, pero tiene nombres babilónicos, y lo inician en el mes de Nisan. Por ejemplo, si usted se lee el libro de Esther, usted se va a dar cuenta que utilizan el mes de Nisan, lo menciona, porque ellos ya estaban en el cautiverio, estaban en tierras paganas, y entonces utilizaban los nombres de los meses de las ciudades en las que estaban. El Eterno, el nombre que le puso fue el mes de Abib. Sin embargo, tienen otro calendario, que es el calendario civil, que es el que se utiliza para las actividades gubernamentales. Este inicia pues en el mes séptimo, en el mes de Tishri, con el nombre babilónico, y termina en el mes de Elul, que es el mes sexto de la Escritura. La adaptación de un calendario civil que inicia en el séptimo mes, esto viene de una influencia babilónica, ya que cuando la casa de Judá estuvo en el exilio por 70 años, ellos fueron expuestos al calendario babilónico, donde celebraban 2 años nuevos, uno en el primero de Nisan, que sería el mes de Abib, y el otro el primero de Tishri, que sería en la Escritura el primero del séptimo mes. Este segundo año nuevo ellos celebraban una fiesta que tenía por nombre Akitu. Era una fiesta pagana. Entonces los judíos estaban empezando a asimilar esta fiesta pagana, y los rabinos de la época, en el interés de que el pueblo no se contaminara, decidieron cambiarle el nombre a la festividad de Yom Teruah por la festividad de Rosh Hashanah. Como los babilonios celebraban el año nuevo en el mes de Tishri,
que era el séptimo mes, que coincidía con la fiesta de Yom Teruah. Ellos, para desvincular, ¿verdad?, la fiesta pagana, en virtud de que muchos judíos se estaban involucrando en esta fiesta, decidieron cambiarle el nombre a Yom Teruah y decir, bueno, este es el año nuevo judío, esto es el cumplimiento del año de la creación, y de allí viene el origen de cambiarle el nombre de Yom Teruah a Rosh Hashanah. Ellos dicen que celebran el aniversario de la creación o el aniversario de Adán. Recordemos, hermanos, que según la Biblia, la característica que tiene el anticristo es cambiar los tiempos y la Torá. Esto lo podemos encontrar en el libro de Daniel, en su capítulo 7, Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Es decir, esa va a ser una de las características del anticristo, que intentará cambiar los tiempos, intentará cambiar la ley, pensará alterar los tiempos y la Torá. Si nosotros, por ejemplo, criticamos a algunos cristianos por celebrar las fiestas paganas, lamentablemente nuestros hermanos judíos, con todo el respeto que nos merecen, hicieron lo mismo y muchísimo antes. Cambiaron la Torá, cambiaron la festividad de Yom Teruah por la festividad de Rosh Hashanah. La intención de hacerlo era buena, el anhelo en su corazón, el deseo de que los judíos que estaban en el exilio no se contaminaran al celebrar la fiesta pagana babilónica de Akitur. En ese interés trataron de cambiarle el nombre y dijeron, bueno, este es nuestro año nuevo, pero lamentablemente no podemos cambiar lo que el Eterno ha establecido, y en la palabra de Dios lo que aparece es Yom Teruah, no Rosh Hashanah. No es un año nuevo, ya hemos leído los versículos y ya sabemos cuándo inician los años bíblicamente. Entonces, si nosotros criticamos a los hermanos cristianos que celebran, por ejemplo, la Navidad, que sabemos que es de origen pagano, pues lamentablemente nuestros hermanos judíos hicieron lo mismo. Y por eso es que es muy importante y debemos tener cuidado, porque hay algunos hermanitos nuevos que están despertando, que quieren volver al Dios verdadero, que estamos descubriendo nuestras raíces. Y a veces cuando tú le dices, se avecina la fiesta de Yom Teruah, sí, el año nuevo judío. En ningún lado vamos a encontrar que es año nuevo este tiempo, sino que es la fiesta de las trompetas. Y debemos instruir y debemos hablar conforme a lo que está establecido en la palabra. No necesariamente porque veamos grandes ministros que tienen mucho conocimiento, del cual aprendemos mucho. Nosotros debemos ser bíblicos, debemos ser como los hermanos de la iglesia de Berea, que cuando el apóstol Pablo les hablaba, ellos confirmaban todo para saber si lo que Pablo les decía era lo correcto. Así debemos ser cada uno de nosotros. Incluso estas palabras que yo les estoy dando, usted puede indagarlas, investiguelas para que tenga la conciencia y no crea por lo que yo le digo, sino que también usted esté totalmente convencido de que es la verdad. Amén. Concluimos con esto de que Yom Teruah no es año nuevo. Además, hermanos, ¿cómo va a empezar un año nuevo en el séptimo mes? Es ilógico, no tiene sentido. Pero ahora yo quiero que analicemos unos elementos utilizados en el día de las trompetas. El elemento clave es el shofar. El shofar es un instrumento de viento confesado, preferiblemente de cuerno de carnero, aunque el cuerno podría ser de cualquier animal siempre y cuando tenga cartílago. Hay 3 tipos de sonidos producidos con el shofar. Está el tequía, que es un sonido largo, el chevarín, que es un sonido medio entrecorto, y el teruá, que es muy entrecortado. Pero vamos a ver por la escritura en qué circunstancia era sonado el shofar. Y esto es muy importante. Fíjense, hermano, está conectada la escritura, todo está conectado. Y cuando te habla del día de las trompetas, usted se va a dar cuenta que hay muchos versículos que conectan esta fiesta del día de las trompetas. Se va a encontrar muchos acontecimientos donde está el toque de la trompeta. Por lo tanto, nosotros no podemos cambiarle el nombre, porque Rosh Hashanah en la escritura no está conectado con nada. Ahora, Yom Teruah sí está conectado. Vamos a ver, hermanos, en qué circunstancia era tocado el shofar. Vamos a ver lo que dice el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 27. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Los hijos de Israel descendieron en el monte y él iba delante de ellos. En esta oportunidad, si usted se lee el pasaje completo, era en un tiempo de guerra. Para llamar al pueblo a la guerra se tocaba el shofar. Durante las fiestas, vamos a corroborarlo en el libro de Números, capítulo 10, versículo 10. Dice de la siguiente manera: y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros
meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Yahweh vuestro Dios. Es decir, cada vez que había días festivos, había que tocar la trompeta en los días de fiesta. Recuerden que cuando dimos la definición de John Teruá dijimos que era mucho más que el toque de trompetas. También simbolizaba grito. Fíjense que había un toque del shofar cuando iban a la guerra, que Yahweh iba delante de su pueblo. También se tocaba el shofar en los días de la alegría, en los días de fiesta del pueblo. Pero también cuando iban a coronar a un nuevo rey, ya lo va a ver aquí en Primera de Reyes 1:34, era tocada la trompeta. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Es decir, fíjense en las diferentes circunstancias en las que eran tocadas las trompetas, mis hermanos. Los días festivos, en los días de fiesta, en Rosh Hodesh, en Luna Nueva, eran tocadas las trompetas cuando el pueblo iba a la guerra. Las trompetas eran tocadas cuando un rey iba a ser ungido. Y hay un punto importante donde también se tocaban las trompetas, y es en el libro de Amós. Vamos a ver. Amós capítulo 3 versículo 6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Yahweh no haya hecho? Con este último versículo nos deja claramente la escritura que Dios nos da un aviso de alarma antes de dar un castigo. Reunidos los dispersos de la casa de Efraín, también ahí en el libro de Isaías capítulo 27:13 también se tocarán las trompetas, ya esto es profético. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido esparcidos desterrados a Egipto, y adorarán a Yahweh en el monte santo en Jerusalén. Viendo estos versículos nos damos cuenta en las diferentes circunstancias en que el toque del shofar y de la trompeta iba a ser sonado. Esto que acabamos de leer en el libro de Isaías es profético, porque en la venida de nuestro Mesías también se tocará la trompeta, y eso lo vamos a ver más adelante. Estas son algunas de las circunstancias en las cuales las escrituras mencionan el toque del shofar. Esto nos demuestra que el shofar es un instrumento utilizado por nuestro Padre Eterno, y es importante refrescar estos conocimientos. Es importante entender que el shofar, contrario a otros instrumentos, no fue hecho para sonar bonito, sino más bien para llamar nuestra atención, para despertar nuestra conciencia. Cada vez que se suena la trompeta, estamos llamados a despertar. Es un llamamiento a despertar nuestra conciencia. En el libro de Números, en su capítulo 10, versículo 1 y 2, dice, Yahweh habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo la harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocares, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Las 2 trompetas de plata se utilizaban para coordinar a las tribus en su traslado por el desierto, pues mantener tantas personas en formación ordenada hacía falta una comunicación clara y control, y para esto servía el toque de las trompetas. El toque de la trompeta le recordaba a Israel la protección de Yahweh sobre ellos. Estas 2 trompetas de plata simbolizan las casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Efraín. Las 2 trompetas también representan a los 2 testigos que predican en los tiempos finales, como lo dice el libro de Apocalipsis. Moisés representa la casa de Judá porque es quien dio la Torá, y la casa de Judá guarda la Torá. Y Elías es representante de la casa de Efraín porque Elías prepara el camino de Adonai, y además Elías predicó en Efraín. Ahora bien, ¿por qué menciono y leo este versículo de las 2 trompetas? Quiero hacer una similitud de que simbolizan esas trompetas. La plata, hermanos, es un material precioso que le sigue en línea al oro. El oro es el metal del rey, y nosotros seguimos a nuestro rey, a Yeshua. La plata tiene un innumerable valor si es puro. Por eso nosotros debemos vivir en santidad para poder ver al Señor. Recuerden el pasaje que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Tercero, porque es el mejor reflector de luz que existe, pues ellos reflejan la palabra del Señor. Y las personas, cuando una trompeta es sonada, como debe ser sonada de la manera correcta, siempre presta atención. Lo cuarto es porque la plata puede soportar temperaturas extremas, lo que pasa con cualquiera que predica la palabra y que toca el shofar con su propia vida, que debemos soportar las duras pruebas. Amados, con estas definiciones lo que estoy tratando de decir es que esas trompetas somos tú y yo. Estamos llamados a ser el reflejo exacto del Mesías. Antes de que la plata sea usada, sacarla de la mina, la tienen que aplastar.
luego le agregan agua, luego ácido, para entonces prepararla para el fuego. Nosotros no podemos estar en el reino de Yahweh si primero no somos aplastados por Mashiach, si primero nos rendimos a la voluntad de Yeshua, de nuestro Mesías, y nos sometemos a su voluntad, a su señorío. Incluso a la plata después le dan martillazos, ya que la plata pudiera llegar a perder su lustre, su brillo, luego del tiempo, si no se está puliendo. Por eso nosotros debemos vivir en armonía con los demás hermanos de la fe. Vayamos al libro de Proverbios 27:17 a ver qué nos dice referente a esto. Dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Aquí aguza, en otras versiones usted va a encontrar la palabra afila. Hierro con hierro se afila. Entonces nosotros como hermanos tenemos que estar afilándonos cada día en la palabra. Nosotros somos ese shofar que Dios quiere que sea utilizable para predicar su palabra. Pero hay un punto importante, ya que un shofar necesita aliento. Una trompeta no sirve de nada sin el aliento que la va a soplar. Si decimos que nosotros somos esas trompetas, pues nosotros necesitamos el aliento del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Nos llene a nosotros para nosotros inhalar la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice el libro de Romanos en su capítulo 8, versículo 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando estamos buscando de todo corazón al Eterno, nos llenamos de su espíritu y exhalamos su palabra. Se refleja en nuestra vida, en nuestra manera de comportarnos. El Espíritu de Dios da testimonio a los demás de que verdaderamente Yahweh, Yeshua, vive en nosotros. Estamos llamados a vivir una vida transformada por el Espíritu, porque dos hombres pueden decir las mismas palabras. Poder no está solamente en lo que digan, sino en cómo llevan su vida. Porque si la persona que está dándome la palabra, yo veo su vida y veo que su vida está llena de vicios, está llena de cosas malas, yo digo, pero tú me estás predicando a mí, tú no tienes calidad moral. Pero si veo que la persona que me está predicando la palabra, si veo que este shofar que está tocando es un shofar que da testimonio, que el Espíritu me da testimonio de él, entonces esa palabra me va a impactar, va a despertar mi conciencia. El libro de Primera de Corintios, en su capítulo 14, dice lo siguiente: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Hermanos, esta parte es muy importante. Nosotros, como personas que estamos rendidos a los pies de Jesús, tenemos que tener mucho cuidado de que nuestro mensaje sea el correcto, de que la trompeta que suena de mi boca sean las palabras correctas. Por eso quería hacer la aclaración de que Yom Teruah no es Rosh Hashanah, porque yo estoy llamada a dar la palabra como lo dice las Sagradas Escrituras. Y lo que dicen las Sagradas Escrituras es Día de las Trompetas. Si yo te doy un mensaje vacío, hueco, con falta de la verdad, entonces ese mensaje va a llegar incierto a ti. Y es muy importante y hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Miren lo que dice el libro de Lucas en su capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Espero y confío en el Eterno que cada día nuestros corazones estén llenos de su palabra, de su verdad, que no miente, que no falla. Sería bueno que nosotros nos preguntemos, hermanos, ¿qué clase de trompeta somos? ¿Estoy pasándole paño tibio a las personas? O por el contrario, cuando veo a alguien cerca mío que está cometiendo un error, vengo con amor y le amonesto, le digo lo que dice la palabra. O por el contrario, para evitar problemas o inconvenientes, me quedo callado. ¿Qué clase de trompeta estoy tocando? Estamos llamados a ser centinelas, a ser atalayas. Y los atalayas tienen una responsabilidad muy grande. Fíjense lo que dice el libro de Ezequiel en su capítulo 33. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare a un hombre de su territorio, lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oye el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere a alguno, este fue tomado por causa de su pueblo, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel.
y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Nosotros tenemos una responsabilidad inmensa, hermanos. Luego que conocemos esta palabra, el Eterno, tenemos una suma responsabilidad. Si vemos a una persona que está andando mal camino, estamos llamados a ser chofar, a ser trompetas, a ser atalayas, a ser centinelas que lo ayuden a que vuelvan a su camino. Ya la respuesta que la persona dé ya depende de él, pero nosotros tenemos que hacer la palabra para que la sangre de esas personas que están alrededor nuestro no corra por nuestra cuenta. Este tiempo es muy importante entender lo que significa ser trompetas de Dios. John Teruá, el inicio del llamado a la Teshuvá. Pero la Teshuvá debe empezar primero con los que predicamos la palabra. Teshuvá es la palabra hebrea para decir volver a Dios, volver al inicio, volver a la fuente, que es nuestro Padre eterno. Estamos llamados a hacer teshuvá, pero antes de yo mandarle a ustedes a hacer teshuvá, yo tengo que empezar a hacer teshuvá con mi vida. Estamos llamados a analizarnos, a replantearnos nuestras vidas, a volvernos al eterno, hermanos, porque cuando yo estoy viviendo una vida que le agrada a Él, cuando yo estoy siendo guiada por su Santo Espíritu, cuando yo le predico a una persona, esa persona prestará atención. Pero dado el caso que la persona no obedeciere, si la persona no lleva del consejo que se le está hablando con esta palabra de verdad, entonces nosotros estamos limpios, pero hicimos lo que teníamos que hacer en esta tierra. Es importante entender y dejar de creer que somos espectadores o que solamente esta palabra es para yo vivirla porque no quiero tener enemistades con nadie, porque estoy llamado a predicar. Ya lo que la persona determine después que yo le predico la palabra, eso es cuestión de ellos. Y como dijéramos en buen dominicano, ya la pelota está en su cancha. Es tiempo de una humillación, hermanos. Es tiempo de hacer lo que Adonai dice, no lo que nosotros queremos. Es tiempo de que nosotros estemos preparados. Fíjense que la fiesta de Yom Teruá apunta a la venida del Mesías, hermanos. Estas fiestas que celebramos no son más que santos ensayos. Y usted va a ver aquí, queridos hermanos, cómo nos dice la palabra en el libro de Primera de Tesalonicenses, su capítulo 4, del 16 al 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Nuestro Mesías vendrá en el día que no esperemos. El judaísmo dicen que este es el día que nadie sabe, como lo establece la palabra. Sabemos que el día de su venida se tocarán las trompetas. Por eso tenemos, hermanos, que apurarnos en celebrar las fiestas, pero no por simplemente celebrarlas, sino que la esencia de la fiesta, el mensaje, lo que apunta a la venida de Yeshua, nos estemos preparando como esas 5 vírgenes prudentes estaban preparando para esperar al novio. Pero hay algo muy importante. Yom Teruá se cumplirá con la venida del Señor. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En la segunda venida de nuestro Mesías serán tocadas las trompetas. ¿Estamos preparándonos para eso? Yo espero que sí, mis amados, que nos estemos preparando para ese gran día. Y estas fiestas no son más que los santos ensayos que hacemos porque nos estamos preparando para esperar la venida de nuestro Señor Yeshua. Pero hay algo muy importante que yo quiero tomar en cuenta. Seré muy atacada, pero es que vamos a derribar una teología que durante muchos años ha sido repetida y repetida sin argumentos ni bases bíblicas. Y es la siguiente. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 24. Estas son las palabras de Yeshua, E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo
del cielo hasta el otro. Es importante resaltar que Yeshua dice, hermanos, que Él vendrá después de la tribulación. ¿Y por qué les digo esto, amados? Porque la teología durante muchos años nos ha dicho que nosotros, los creyentes, no, en el libro pasaremos la tribulación, pero según estas palabras de Yeshua, hermanos, versículo 29 del Mateo 24, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas de los cielos caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las naciones de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo hasta el otro. Los ángeles son los que vendrán desde las cuatro esquinas de la tierra a recoger al pueblo de Dios. Y todos pasaremos la tribulación, porque Él vendrá después de la tribulación, según Mateo 24. Por eso usted lo puede leer, Mateo 24, del 29 al 31. Entonces, Él vendrá después de la tribulación. Con estos versículos se derrumba ese argumento que durante mucho tiempo nos han dicho que nosotros no pasaremos la tribulación. Estaremos en la tribulación, seremos guardados, porque el Señor guarda a su pueblo, pero pasaremos por la tribulación y luego de la tribulación entonces es que vendrá el Mesías y va a enviar a los ángeles a recoger a su pueblo desde los cuatro puntos de la tierra. Es importante tener claro estos argumentos. La iglesia no se irá, ese rapto secreto no pasará. Con eso se cae ese argumento y tenemos las evidencias escriturales, están en la Biblia. En conclusión, mis amados hermanos, el shofar está diseñado para despertar la conciencia de la gente y conseguir su atención. Es un directo llamado a la teshuvá, a volvernos a Dios. Si ante el sonido del shofar no nos acercamos al Señor, nuestro pecado nos va a alcanzar y seremos culpables de juicio. Estamos viendo el mundo. Nunca antes se había visto tanta contaminación como la que estamos viendo ahora, hermanos. Estamos llamados a hacer teshuvá. Así es que para concluir con esta parte de la fiesta de las trompetas, quiero decirte que estamos llamados a hacer teshuvá. Teshuvá es volvernos a Dios, a hacer ibodedut, que es pasar tiempo a solas con el Eterno, en oración, poniéndonos a cuenta, reconociendo nuestras faltas, pidiendo perdón. Es como si fuera que yo supiera que mañana viene Yeshua y me estoy preparando antes de su llegada. Es lo que hicieron las 5 vírgenes prudentes que estaban esperando al novio. Es lo que está demandando este tiempo que hagamos cada uno de nosotros. Es un placer poder instruirles, recordarles que Yom Teruah no es Rosh Hashanah. Ya está explicado de esta manera. Con estas enseñanzas lo que busco es que todos los que me escuchen tengan la veracidad de las escrituras, que lo puedan corroborar como la iglesia de Berea. Deseo que sean grandemente bendecidos, que el Eterno les permita poder hacer teshuvá y estar preparados para la próxima fiesta, que es la fiesta de las trompetas. Se despide su hermana y amiga Vanessa Martínez. Shalom.